La mañanera de Ángel correspondiente al miércoles de la semana en curso. Miércoles 23 de octubre del año 2024. Mire, voy a cambiar un poco de tema, que ya esto que están haciendo los de Morena y el tapete de Zacatecas, Monreal, y el hombre de la jirafa y las reformas y este desastre. Vamos a cambiarle un poco. Mire, una de las cosas en las que yo he insistido desde hace muchos años es en lo imperativo que es pensar en el futuro, imaginar el futuro del país, de nuestra familia, de nosotros mismos en el ámbito personal, familiar, aun cuando algunos digan que eso es especulación, como dando a entender eso para qué sirve o no tiene bases, esa es una posición equivocada. El ser humano, por definición, debe estar preocupado, y lo está, sobre aquello que desconoce, en este caso, el futuro. Hay sociedades donde el futuro es lo que ocupa buena parte de su actividad intelectual, vamos a ponerlo de esa manera. Particularmente en algunos de los países orientales, por ejemplo, en China, en Corea, la gente se presenta o se plantea metas o, objetivos a concretar o alcanzar, no en lo inmediato, al otro día, sino a futuro, vamos a ponerlo así, que puede ser desde 5, 10 años o 10 meses o 50 años, por ejemplo. Le cuento a usted algo que me sucedió durante el año que yo estuve en la República Popular China, de esto ya hace muchos años. Y ya cuando estaba a punto de salir de ese país para regresar a México e incorporarme al grupo donde militaba yo, el camarada intérprete con el cual había yo hecho mucha relación, por edad, porque ambos estábamos casados, etcétera. Y entonces salió el tema de Hong Kong. Hong Kong era una posesión británica y que tenía un contrato de 100 años firmado en 1897, de tal manera que debía ser reintegrado a la soberanía china 100 años después. Cuando se hizo ese convenio, 100 años se pensaba que nunca iban a llegar. Sin embargo, cuando estamos platicando, me dice el camarada Shaw, que era su apellido con el cual lo identificábamos, me dice, camarada, cuando recuperemos Hong Kong, estoy hablándoles de 1970, alrededor de junio más o menos. Entonces le digo, camarada, eso va a ser en 1997, hombre, pues que digo, vamos a recuperar Hong Kong. Y dije yo, bueno, está bien, camarada, ya regreso yo a México. Y más o menos desde entonces, yo me quedé con, como dicen en mi pueblo, con la carcoma del futuro. ¿Por qué era importante y es importante y será importante pensar en el futuro? ¿Por qué es importante visualizar o tratar de hacerlo del país donde nos movemos, donde vivimos, donde trabajamos? Porque de una u otra manera, pues tenemos que ser productivos, obtener un ingreso para apoyar a nuestra familia o para nosotros mismos, vivir mejor, etcétera. No podemos regresar el pasado para ver, es que lo que yo hubiese que no. Todo lo que hacemos está en el futuro. Puede estar mañana, la semana que viene, pero si nosotros no le prestamos importancia al futuro, vamos a andar como papalotes sin cola. Los mexicanos hemos sido enseñados, educados, desde más o menos el sexenio de Lázaro Cárdenas, allá del 34 al 40 del siglo pasado,
para dejar de preocuparnos del futuro, porque ese grupo de funcionarios y los gobernantes que le siguieron nos manejaban y dice, tú no te preocupes, hombre, yo te voy a resolver todos tus problemas. Te voy a dar empleo, voy a darle una beca a tus hijos, etcétera, etcétera. Y de manera natural empezamos a dejar de pensar en el futuro. Al mismo tiempo, el modelo educativo y toda esa construcción sociológica, ese constructo del nacionalismo revolucionario, fortaleció esa visión de ver al pasado y los héroes, y que Hidalgo, Allende, Morelos, y que Juárez, y luego Madero, y por acá y por allá. Es decir, prácticamente nuestra existencia toda giraba, nos educaron así, en lo que aquellos héroes de bronce, impolutos, perfectos, habían hecho, de tal manera que se nos fue arraigando en nuestra visión el no pensar en el futuro. Y luego empieza el país a modernizarse, llegamos a los años 70, 80 y más recientemente a fines del siglo pasado, cuando el mundo se hizo más complejo, se abrieron las economías, incluida la nuestra, y nos encontramos con una triste realidad, que no estábamos preparados para algo que nos era ajeno. Entender que el futuro de cada uno de nosotros y de los nuestros había que construir. Y en ese momento, la gente más lúcida empezó a darse cuenta que había sido una trampa perversa hacernos pensar siempre que si el pasado era lo que nos alimentaba, con eso íbamos a vivir bien. Falso totalmente. Y nos encontramos maniatados, casi castrados, por decirlo de alguna manera, que no sabíamos cómo empezar a construir el futuro. Y luego se da el caso de que encontramos que el futuro nos exige estudiar, prepararnos, trabajar mucho, denodadamente, para obtener un ingreso, y empezamos a renegar del futuro, a rechazar eso de construir nuestro propio futuro. Y entonces ahí vamos al pasado. Llega este gobierno y nos pone ahí un logo o una cosa donde está puro pasado, es más, puro antepasado. Nada de futuro hay ahí. Si ustedes recuerdan los héroes o los personajes que están ahí en el logo ese de Morena, que utilizó el gobierno anterior, pasado. Y luego llega este gobierno de la presidente anticientífica. La bandera ahí tapado el escudo, no sé por qué. Una mujer joven de rasgos indígenas con un vestido típico, pero que si tomamos en cuenta que somos 130 millones de mexicanos y el 53% son mujeres, encontraremos algo muy curioso. La mujer mexicana promedio no se viste así. No se viste así. Se viste de otra manera, con tenis, jeans, blusas acá a veces interesantes, otras holgadas, etcétera. Pero son muy pocas las mujeres que se visten de esa manera. Y ahora, pues resulta que muchas funcionarias pues tienen que usar huipiles y esas cosas como si fueran integrantes de algún pueblo originario, a su pesar, tal y como sucedió en el gobierno del presidente Echeverría, que algunas esposas de funcionarios importantes la acusaban, es que quiere que nos vistamos como meseras de Sambors, dijo la esposa de uno de los altos funcionarios del gobierno. Y así estamos ahorita. Pero volvamos al futuro, pues. Si nosotros no empezamos, si es que no lo hemos hecho, a construir
el futuro nuestro y el de los nuestros, nuestra familia, nuestros hijos y nietos, si no empezamos a inculcarles la necesidad de prepararse, de buscar estudiar algo que pueda ser aceptado o que haya oportunidades de empleo, no van a tener un buen futuro. Si no los educamos para que ahorren para construir su pensión, van a tener un futuro desastroso. Por eso yo insisto en el futuro. Muchos países, muchas sociedades traducen eso de pensar en el futuro en el ahorro. Los alemanes, por ejemplo. Las personas en México, es que la pensión en Alemania sí, pero del 45, cuando su país estaba destruido, al 85, 90, prácticamente vivieron una vida austera, frugal todavía, y ahorraron para darle a las siguientes generaciones un mejor futuro. Nosotros no. Y ahorita pégale la tarjeta, compadre, pues qué chingados, y a ver si lo agarra el banco para cobrarle. Eso explica en mucho el desastre que hoy somos como país. Vivimos al día, no pensamos, deje usted el futuro, no pensamos de aquí a 15, 20 días, 6 meses. Por eso yo quisiera pedirles a ustedes hoy que al margen de esta situación difícil que estamos viendo y que se pondrá más difícil, que le prestemos atención al futuro. En el futuro vamos a vivir. Los que vivieron en el pasado ya se murieron. Por eso, si queremos vivir bien en el futuro, hay que ahorrar, hay que plantearnos objetivos en cuanto a nuestra preparación, nuestros estudios, alguna capacidad, algunas habilidades para tener un mejor futuro. Por eso yo los invito, pues, a que se hagan eco de esta petición, que no crean que he tenido mucho éxito, ¿no? Uno que otro por ahí, pero hay que pensar en el futuro, que es difícil, que cuesta trabajo, que tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos, tenemos que informarnos. Pues ni modo. Así es esto. Así es que ya lo saben. Ustedes y yo y los nuestros no van a vivir en el pasado. Vamos todos a vivir en el futuro. Empecemos entonces a construirlo. Así vaya a ser un futuro modesto, pero que sea un buen futuro. Gracias y nos vemos mañana aquí, mañana jueves aquí en la Mañanera de Ángel. Muchas gracias por su presencia y recuerde, el futuro. Gracias otra vez. Nos vemos.